Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. Amables televidentes, le damos la bienvenida a su espacio Balance Financiero. Con mucho gusto nosotros volvemos al aire con la intención de traer las orientaciones que los tiempos demandan, requieren. La excusa de nuestro directo hermano y amigo, el colega Alcedo Ramírez, que se encuentra en gestiones laborales, y al mismo tiempo la bienvenida a Francisco Canahuate, quien nos acompaña desde el principio. Bienvenido, Francisco. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Pues aquí estamos y, como diría Alcedo, que Dios nos ayude a hacer un buen programa para los amigos televidentes. Correcto. Nosotros llegamos a los televidentes por la fina cortesía de los supermercados Bravo. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato o barato realmente, porque es incomparable. También llegamos como una cortesía de la leche Milex en sus diferentes modalidades, tanto en polvo y leche Milex líquida, la gran novedad de este año. También llegamos como una fina cortesía de la novia de Villa, los expertos en los baby shower, Muebles Omar, los expertos en asuntos de amueblado de oficinas, de espacios, etcétera, etcétera. En fin, llegamos como una cortesía de nuestros patrocinadores y son quienes hacen posible que podamos cada semana pues traer una nueva versión de Balance Financiero. Así es, ya estamos en el mes de julio, quiere decir que el que tiene algo pendiente de amoblamiento o de solución puede ya ir a contactar a nuestros anunciantes. Correcto, bueno, nosotros tenemos un contenido programático de actualidad preparado para todos ustedes. Ya vemos que el gobernador del Banco Central en su exposición ante un evento pues ha hecho público dos conceptos que son de interés no solamente en el aspecto económico sino también social, y está hablando de un freno en el crecimiento económico del Producto Interno Bruto en República Dominicana, y también ha hablado de los riesgos al utilizar las monedas electrónicas como la más famosa, que es el Bitcoin. Otros temas de sumo interés pues se refieren a la participación del ministro de Hacienda ante la Cámara Americana de Comercio, quien se ha referido a una serie de temas como es el caso de la presión tributaria. Hay muchos temas aquí en Balance Financiero. Así es, pues después de la pausa vamos a desarrollarlo. Regresamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina.
Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del ensanche Naco. Bien. Últimamente ha habido la emisión de una serie de leyes en los últimos tiempos que han cautivado la atención pública por su contenido, tanto contenido legal como contenido económico y financiero. Al final, en el mundo de los impuestos, yo te propongo que refresquemos ese análisis también logrado que tú hiciste de lo que es la ley 155-17 sobre lavado, y que es la última novedad que está circulando en el medio de República Dominicana. No, de lavado no, de prevención del lavado. No vaya a hacer cosas que se interprete que es para lavar. Tú puedes llamarla como tú quieras, pero en la calle se le dice la ley de lavado. Sí, bueno, entonces el directo gobernador del Banco Central decía que en marzo pasado la economía había crecido alrededor de un 5.2%, y que últimamente se acusa, no dijo de cuánto, se acusa un estancamiento en la economía, un freno en el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero que, y aquí yo quisiera que lo explicaran mejor, el Banco Central está haciendo todos los esfuerzos para que la economía recobre su actividad y termine dentro del rango de lo estimado, que fue de entre 5 y 5.5%, y que aclara que por el hecho de que ahora haya habido una reducción en ese crecimiento, no significa ninguna alarma, debido a que ese 5.5% previsto corresponde a un promedio de altas y bajas. Mira, el monitoreo que hace el Banco Central cotidianamente a la actividad económica le permite hacer esa advertencia. Sin embargo, sería conveniente entrar en el detalle en cuál de los sectores de la economía se está poniendo el freno en mayor intensidad, porque no siempre todos los sectores se frenan. Puede haber crecimiento en un sector, puede haber frenazo en otro sector, y entonces se busca el valor neto. Ciertamente el crecimiento es una condición muy necesaria para avanzar hacia el desarrollo, porque en la medida que vamos creciendo podemos ir corrigiendo los factores que limitan el desarrollo, como son el índice de la educación, de la salud y otros índices de carácter humano que deben irse corrigiendo, porque a veces el crecimiento se queda distante de la mejoría en la calidad de vida de la población. Pero yo me conformaría primero con ver en qué sector o qué sectores el frenazo ha sido mayor, y eso pues habrá que analizarlo en el informe del Banco Central. Sí, el gobernador aseveró y explicó que parte de esa reducción se debe a factores externos, y entre los factores externos que cita con mayor influencia, intensidad e impacto, pues es el alza de la tasa por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el alza de la tasa pasiva que realizó hace alrededor de 2 meses ya. ¿Qué significa eso? Eso es muy interesante, y aquí en Balance Financiero habíamos tratado ese tema antes de que ocurriera el frenazo. Dijimos que una combinación a tomar en cuenta era que antes los bancos en el exterior cobraban por guardarle el dinero a los ahorrantes, es decir, la tasa prácticamente era negativa, que si subía la tasa de interés, entonces había una tentación a que los capitales que se han denominado golondrinos, que buscan una cierta rentabilidad en el corto plazo, entonces calculando el riesgo cambiario
versus la tasa de interés positiva pudieran cambiar su actitud y en lugar de mantenerse los depósitos en la economía nacional, entonces pudieran trasladarse a mercados internacionales. Y aquí comenzamos como a confirmar esa tesis que planteamos hace varios meses. Sí, así mismo es. El gobernador siempre incluye, diríamos, los factores positivos, que es como la manera de traer un aliento a la desesperanza que pudiera crear, una manera de neutralizar la desesperanza que pudiera crear el reconocimiento de una reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque es un reconocimiento, ya que, y tú citaste balance financiero y yo lo repito, ya que en balance financiero decíamos que en el mercado se percibe y existe pues una reducción en la actividad comercial y que lo reflejaba el comportamiento de la inflación, que fue negativa en el mes de mayo. Y también decíamos o citamos los términos de las expresiones del presidente de la República, que él dijo: déjenme trabajar. Y nosotros decíamos, bueno, pasemos la página. Y precisamente veo en un periódico que dice pasemos la página y hace un acopio de lo que Balance Financiero planteaba acá, en el sentido de que, bueno, tenemos eventos escandalosos en el país que diría yo desbordan lo que es la corrupción, porque son valores inmanejables por el cerebro dominicano, el tamaño de nuestra economía. Pero más que llamar, o no, jamás llamando a la impunidad, entendemos de que hay que bregar con las variables que tenemos y seguir haciendo lo que hay que hacer para que la economía se active, se reactive, en lugar de estar de capa caída. La realidad va marcando el paso. Sí. Entonces, te decía que el gobernador, lo positivo que traía era, dice, el turismo ha crecido de manera inconmensurable y la agropecuaria está en su mejor momento, está en momentos óptimos. Citando algunos de los componentes de la economía, de los sectores, los mercados, que pudieran incidir en el comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, se podría también inferir de ese comentario que tú formulas que la desaceleración del endeudamiento es parte de la reducción del crecimiento. Es parte, hay una asociación, lo hay. Pues bendito sea el frenazo. Bueno. Dentro de esa misma participación que fue ante la Cámara de Comercio británica, el gobernador habló de los riesgos que representan para las personas que realizan transacciones electrónicas, las monedas virtuales, y citó el caso del Bitcoin y el Litecoin, el Ethereum. Nosotros conocemos más en República Dominicana el Bitcoin, y hace la aclaración que aferrarse a esa moneda es no tener ningún respaldo legal, financiero, nacional o internacional, porque no hay un banco central que lo avale. Pero vamos a llevar eso al público, porque pudiera resultar que no se entienda de qué estamos hablando. Lo que le estamos diciendo a la población es que su dinero físico no lo coloquen en una máquina para acrecentarlo de manera electrónica, porque pudieran estarlo perdiendo todo sin posibilidad de recuperación, porque carece de un marco legal, Un respaldo. y ningún respaldo, y las autoridades lo que le están diciendo: no sea tonto, no entregue su dinero a cambio de una ilusión. Y ya hemos tenido muchas experiencias. Aquí se habló de una pirámide y se ha hablado de muchas formas de engaño, donde la persona, tratando de buscar más rendimiento, entonces pierde lo que tiene.
quiere decir que es un llamado oportuno, pero hay que aterrizárselo a la población, porque de lo que se trata es de evitar estafa, de evitar engaño, bajo promesa ilusoria de que van a acrecentar lo que tienen. Correcto. Bueno, este es el ambiente económico en que yo diría de actualidad, porque esto de las monedas electrónicas, pues es una novedad del siglo XXI. Y ya quienes mantienen reportes y estadísticas del comportamiento de las monedas están incluyendo el Bitcoin entre las primeras, y es que no solamente por su volatilidad, sino por su fortaleza frente al dólar. Durante lo que va de año ha estado promediando el 150 por 1, o sea... Sí, pero ¿qué garantiza que eso es una verdad que va a ser tangible? No, esa es la advertencia que está haciendo el gobernador del Banco Central. Precisamente a eso que nos referimos. Y también veamos la otra cara de la moneda, cómo pudiera impactar en la economía el hecho de apelar a una moneda que no tiene control y respaldo monetario. Y que no se ve. Precisamente, que es intangible. Totalmente intangible. Sí. Por eso alguien decía, bueno, eventos en extinción, los libros físicos, hablan de los periódicos y las monedas, los billetes, el uso del dinero. Incluso han hablado de la desaparición del dinero plástico, que es la tarjeta de crédito. Y se debe a esta modernidad de este tipo de monedas. Sí, se habla de muchas formas y se crean expectativas dentro de este contexto. Y ciertamente la tecnología va avanzando, pero no puede ser que esa tecnología convierta a la población en presa fácil del engaño. Por eso tenemos un orden institucional y celebramos la advertencia del Banco Central en ese llamado de atención, porque las autoridades tienen una responsabilidad también en esa orientación y la están asumiendo, y eso lo saludamos. Nuestro amigo Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda, estuvo hablando ante la Cámara Americana de Comercio, y después dicen que fue malinterpretado. Él hablaba que el riesgo era la evasión fiscal, el riesgo no es el endeudamiento. También, y en apoyo a eso y como una asociación de discursos, que digamos una armonía de la palabra, la Dirección de Impuestos Internos ha anunciado el advenimiento de un financiamiento por parte del BID de $50 millones para la mejoría administrativa en el proceso recaudatorio. Esos temas yo creo que son de interés, creo que cautivan, y entonces podemos tratarlo de regreso de esta sosegado después de la pausa. Correcto, volvemos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos.
Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Bueno, según el ministro de Hacienda, el amigo Donald Guerrero, me quedé en el gobernador, ahorita me quedé conectado. El endeudamiento público es de 34 mil millones de pesos, que está por debajo del 40% del Producto Interno Bruto y no significa una amenaza. El presidente de la República sí que ha dicho muchas veces que hay que buscar mecanismos para que no haya que recurrir al endeudamiento. En ese sentido, ha dicho que el problema del país, y sigo hablando de Donald Guerrero, ministro de Hacienda, es la baja captura de recursos, que quiere decir los ingresos tributarios por debajo del estándar de la presión tributaria que rige en el entorno. Él hablaba de la necesidad de mejorar los recursos y por eso te decía que en una armonía de comunicación la Dirección de Impuestos Internos ha obtenido o ha publicado el advenimiento de un préstamo, la adquisición de un préstamo con el BID de 50 millones de dólares para comenzar a aplicar una serie de mejorías administrativas e incluso llegó a anunciar por dónde estarían las primeras novedades. Sí, el ministro de Hacienda, que no es una persona muy dada a exponerse a los medios de comunicación, un funcionario muy correcto y que tiene un sentido fino de la responsabilidad que tiene como ministro de una de las carteras que tiene mayor incidencia hoy día en la parte financiera. Ha hecho una afirmación que los medios han destacado de una manera espectacular y es como si hubiese sido ese el centro de la noticia, porque lo asocia cada uno de los medios o los titulares, lo asocia como un llamado de atención al contribuyente diciéndole no me cuestionen el nivel de endeudamiento porque ustedes son responsables debido a que no me están tributando lo suficiente. Eso se traduce de esa manera y realmente hay afirmaciones que conducen a reflexión. Desde un punto de vista, él tiene razón, en el sentido de que si las recaudaciones estuvieran por encima de las que están actualmente, entonces habría dos posibilidades: que el Estado estuviera gastando muy por encima de lo que está gastando ahora, o que continuara gastando lo mismo de ahora y el presupuesto estuviera en equilibrio. Eso sería un punto por verse. Yo recuerdo lo que pasó en el año 92 en la República Dominicana, que el presupuesto de la nación era de apenas 9 mil millones de pesos y se hizo una reforma tributaria y pasó las recaudaciones a 15 mil millones, pero el presupuesto al año siguiente pasó a 24 mil y a partir de ahí ha habido una carrera presupuestal y ya estamos por los 600 mil millones. Entonces habría que ponderar esta parte desde el punto de vista global, es decir, los compromisos que asume la sociedad dominicana, concretamente en el sector público, cada vez son más crecientes, porque las necesidades de la población son más crecientes. Y ha habido un esfuerzo por realización de obras al mismo tiempo para la que parece la economía no estaba lista. Y entonces ahí es donde ha surgido el problema del desfase entre lo que son las recaudaciones y lo que son los gastos e inversiones públicas.
Entonces ese es un primer punto que probablemente habría que analizar y reflexionar. Concuerdo en que la presión tributaria es baja en la República Dominicana en los términos de medición actual, pero cuando hacemos la comparación del doble pago de presión tributaria que hace el contribuyente, entonces también es otro punto que habría que analizar. Si aquí hay que pagar energía eléctrica, por ejemplo, y esa energía eléctrica se paga una factura y hay que comprar combustible y una planta eléctrica para poder garantizar una generación confiable. Aquí tenemos el suministro de agua, pero para poder tener la seguridad tenemos que construir una cisterna. Aquí tenemos seguridad pública, pero para estar más tranquilo hay que contratar agentes de seguridad privada. Entonces hay una cantidad de servicios que debían ser recibidos por la población y que precisamente por esa baja presión tributaria no se le están supliendo, y también el contribuyente entonces siente que lo que está aportando es más de lo que realmente le correspondería, porque no está recibiendo el beneficio para el cual están llamados los recursos públicos a sufragar, a financiar. Pero en el fondo creo que el ministro ha puesto sobre el tapete un tema que lleva a una conclusión. El sistema actual no le ayuda. El sistema actual, con la complejidad que tiene, con las duplicidades que tiene, con la falta de rendimiento que tiene y con las altas tasas que tiene, con la erosión de la base imponible que tiene, con las exenciones, exoneraciones fiscales, se convierte en un laberinto que a veces es difícil entrar para determinar por dónde conseguimos los objetivos, porque todos estamos claros en que es necesario subir la presión tributaria. Ahora, ¿cómo subirla y de quién subirla? En esa parte que hay que entrar en el análisis y la reflexión. De ahí que la sociedad ha planteado el pacto fiscal. Sin embargo, es contradictorio que se diga que no habrá pacto fiscal ni habrá discusión de nuevos impuestos en el entorno actual, cuando vemos que el sistema no responde a las expectativas de crecimiento de la presión tributaria, y a los contribuyentes que están cumpliendo cabalmente lo mantiene en una situación bastante difícil. Entonces la presión tributaria nuestra, si se hace sectorial, nos encontramos con que no es el 13.8 ni es el 14. Hay sectores que puede ser un 40%. Entonces, todos estos son puntos que habrá que poner sobre la mesa en su momento, pero concuerdo en que debe subir esa presión tributaria de manera sana, justa, y que no sea a cambio de estrangular al contribuyente, sino de permitir el desenvolvimiento creciente de la economía, y que por el incremento en la actividad económica entonces suba la presión tributaria. Yo creo haber estado presente en las dos primeras exposiciones públicas del director de impuestos internos, al momento, sus dos primeras, quiere decir cuando asumió. Una fue en un encuentro con la directiva del Instituto de Contadores, y la segunda fue, creo que estuvimos juntos allí en Bávaro, en el CELAC, en el CIFA, donde él ya tenía convenida una exposición desde antes de haber sido designado como director general de impuestos internos. Desde que él ha estado fijando posición pública, desde esta posición, pues ha sido enfático en que más que subir tasas, crear nuevos impuestos y hacer reforma tributaria, lo que se ha estado requiriendo es una mejoría en la administración de los cobros, en la administración de en la aplicación de la ley, más bien. Señalando puntos donde se necesita ser eficiente, y en ese sentido ha tomado una serie de medidas que
en cierto modo, pues intentan darle el espacio para que él convierta en realidad su sueño. Acaba de anunciar la captura de una serie de recursos humanos a través de la política de entrenamiento, un entrenamiento donde los más calificados pues son capturados como empleados, y habla muy claro de muchachos jóvenes. Se ha creado lo que se llaman los grandes locales, que en lugar de tener solamente la oficina de grandes contribuyentes, pues clasificando en las diferentes administraciones lo que pudieran ser los grandes contribuyentes de esa localidad. Una serie de medidas. Entonces, en estos momentos, él dice, bueno, y como en la armonía de la comunicación, reitero, el ministro de Hacienda ha dicho, no vamos a subir los impuestos, y lo ha dicho a posteriori, aclarando para que no se le desvirtúe los conceptos emitidos. Entonces, ahora dice el director de Impuestos Internos, don Magín Díaz, dice, bueno, lo que queremos es, con este endeudamiento de 50 millones, aplicar una serie de mejorías, entre las que estarían como mayores, de mayor novedad, más novedosa, el asunto de la factura electrónica para los grandes contribuyentes. Yo digo, comenzando, digo yo a mi manera de interpretarlo, comenzando con los grandes contribuyentes. Una serie de medidas que en cierto modo retrasan, porque están como en competencia, y no debe ser así, lo que tú estás exponiendo, que es un pacto fiscal. Y no es que es un pacto fiscal que lo estén demandando las fuerzas económicas y laborales del país. Es un pacto fiscal mandatorio, legalmente mandatorio. Y cada día que pasa, desde el año 2012 hacia acá, pues es un día más de retraso y un día más de violación a la ley que lo instruye. Estamos hablando de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Mira, el director general de Impuestos Internos, pienso que es uno de los funcionarios mejor intencionados que hay en esta parte, y él tiene que hacer lo que puede hacer con lo que tiene disponible. El problema es que la administración no legisla, y él tiene un sistema tributario que es complicado, muy complicado, y de poco rendimiento. Entonces, los esfuerzos que hace, que nosotros apoyamos, por mejorar el cumplimiento, son válidos, pero no van a ser suficientes para poder sustituir la carencia del sistema. Hay que ir a la raíz del asunto. El sistema está agotado por su complejidad, por su improductividad, por su falta de progresividad. Tiene una serie de elementos que no ayudan. Entonces, por más esfuerzo que él haga, y son saludables los esfuerzos que hace para administrar lo que hay, pero no es suficiente lo que hay para lograr el propósito. Entonces, los procesos de mejoría con inversión y financiamiento, podríamos llegar a la conclusión de que ese es un tipo de financiamiento de alta rentabilidad a largo, mediano plazo, pero no resuelve el problema. Digamos que tiende a atenuar las dificultades de la caída que había, por lo menos para mantener en un nivel aceptable la presión tributaria, pero no va a tender a subirla como es debido si el sistema no genera las condiciones como tales. Entonces está el tema de las exoneraciones, que el ministro de Hacienda también lo ha señalado. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué el inversionista busca exoneraciones? Porque las altas tasas impositivas no le hacen rentables los proyectos. Entonces, para poder atacar esa parte, tiene que ir con una reducción de la tasa. Entonces, esto es un tema que no es tan sencillo como mucha gente piensa, y hay que entrar al vientre del problema si queremos una solución
sustentable en el tiempo para lograr los objetivos deseados. Tenemos que ir a una pausa, pero apoyo tu concepto y creo que no decirlo pues dejaría inconcluso por lo menos nuestro deseo, el personal. La ley 253-12, que fue la última modificación mediante ley al Código Tributario, pues establecía un ITEVIS de un 18% por un periodo que cubría hasta el 2016. Trajo una coletilla, trajo una salvedad, una nota al pie, siempre y cuando volvería al 16%, sería transitorio siempre y cuando la presión tributaria pues mejore en los porcentajes proyectados. Estaba en el 18 y proponía dos cosas: los productos que estaban subiendo, que comenzaron con el 8%, en un periodo subirían al 16 y el 18 general bajaría al 16. Estandarización de la para tasa. Una tasa única de 16%. Y también se eliminaría el impuesto a los activos de las empresas y el punto 15 de los cheques. Que todos fueron todo proyectos transitorios. Todo eso, exacto. Medidas transitorias. Todo eso queda eliminado con el incremento en la presión en un 3.25% de la presión tributaria, pero lo que hizo fue bajar la presión tributaria. Pero lógico, Francisco. Entonces todo se quedó en posición anterior y ahora tenemos dos tasas de ITEVIS, el 18 general y el 16 para esos rubros, sí, entre los cuales está que comenzó, si mal no recuerdo, ese 16 comenzó en un 8, esos rubros. Comenzó en un 6. No, pero yo digo estos rubros de la 25312. Ah, sí. El azúcar, el café. Comenzó con el 8. Con el 11, por 216. Y ya el 16 es muy vecino. Ya se pasan el café por la mañana con el 18. Sí, pero será una sola tasa. ¿Cuál será? ¿El 18 o 16? No Estamos sé. pidiendo la reforma. Sí. Y la unificación de la tasa será una realidad. Porque esto quedó inconsistente precisamente por no lograrse el objetivo y no podía lograrse porque estaba mal planteada la ley. Correcto, entonces todo esto para concluir en lo siguiente. Bueno, pero ¿cómo yo puedo hablar de aumentar tasas de impuestos cuando tengo un ITEVIS, un IVA de un 18%? Cuando se aumentan las tasas, una tasa fiscal, una tasa impositiva de impuestos sobre la renta 27, que también fue transitoria y con doble tributación, porque ahora un 10, déjame decirlo claro, porque hay que un 10 sobre los dividendos en efectivo, sí, el pago de dividendos en efectivo o en cheque. Para hablar claro, Francisco Canahuate, o en cheque. Sí, que no sean acciones. Que no sean acciones. Vamos a esta pausa. Fíjate qué cautivante están los temas. Nosotros tenemos muchos comentarios para los televidentes. Yo sí que no quiero saltar ese tema de Ciudad Limpia. Nosotros volvemos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos.
Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bien. Bueno, Francisco, en el segmento de contaduría tengo para decirte que el Instituto de Contadores sigue dando paso en firme con muchas actividades formativas. Tú sabes que las giras son buenas, los viajes a los ríos, los locrios y eso, las fiestas, pero la razón de ser del Instituto de Contadores es netamente técnica. La educación continuada. La educación continuada, la formación del contador para un ejercicio actualizado, de manera que pueda rendir al país, cumplir el país con los objetivos marcados. De manera que vamos a felicitar a la directiva que preside el licenciado Montero, Felipe Montero, y exhortarle, bueno, seguir dando pasos en firme. En ese tenor, el Instituto de Auditores Internos, que por tiempo, bajo la dirección del amigo Durán, que estuvo acá en Balance Financiero, una oportunidad, pues a veces como que se nos eclipsa, pero acá tenemos la publicación de un acuerdo con el licenciado Camaño y su dirección de la Contraloría General de la República de intercambio de tecnología y de conocimiento, lo cual implica un acercamiento entre el Contralor General, la Contraloría General de la República y las personas que, los contadores en su mayoría, porque no todos, pues están dedicados al ejercicio interno, al ejercicio bajo dependencia, que se llama la auditoría interna. Así es, hay que saludar ese acuerdo interinstitucional, donde hay un esfuerzo entre el sector público y sector privado, que tienen una misma finalidad: ayudar a la transparencia. Sí, y el Instituto de Contadores se compromete a contribuir con el Estado vía la Contraloría en lo que es la formación del personal, quiere decir los adiestramientos, la actualización profesional de ellos. Así es, así es. Tanto el Instituto de Contadores como el Instituto de Auditores Internos son dos entidades que tienen mucho que aportar todavía en este proceso de transparencia, porque no es solo en la formación técnica, sino también en la formación ética. La profesión de contador, y reitero, no todos los auditores internos son contadores. Incluso el Instituto de Auditores Internos tiene una división para ingenieros, que son los que hacen la auditoría de la construcción. De las obras. De las obras públicas. Entonces, la profesión de contaduría, decía, ha tenido dos oportunidades en la palestra pública de nuestro país. Una tuvo la oportunidad de presidir, a través de un miembro, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Andrés Terrero, y la oportunidad de dirigir el sistema de control interno del país a través de un pasado presidente del Instituto de Auditores Internos, Rafael Hermosén. Me duele decírtelo, pero te lo digo. En ambas oportunidades se visualizaron algunos roces entre profesionales. Y me voy a los clubes. Los clubes son altruistas mientras no se manejan recursos, mientras no se maneja poder. Tan pronto en un club vienen altas donaciones que permiten administrar recursos, pues comienza la disuasión. Eso viene desde la antigüedad. Ah, bueno. Fíjate. Desde la más remota antigüedad. Fíjate eso. Me gustaría que lo ampliara, porque yo estoy entendiendo de que
iba a decir, bueno, que en la próxima oportunidad, que yo no sé qué vamos a dirigir, aparte de la Cámara de Cuentas y la Contraloría, porque el Senado no, la Justicia no, los diputados no. Tal vez nos toque dirigir la Dirección de Impuestos Internos en algún momento. Jacobo Magluta fue presidente de la República. Jacobo Magluta fue presidente, pero digo, yo no tenía todavía esa, ¿cómo yo diría? Esa madurez profesional. Pero no recuerdo que haya habido ningún tipo de rebatiña. No le dio tiempo. Bueno, pero donde iba a llegar era, y tú dices, no, es que eso viene de atrás, del pasado. Pero donde iba a llegar era que en la próxima oportunidad, bueno, pues veamos con beneplácito este tipo de gestión. Y yo no quiero olvidar la Dirección de la Contabilidad Gubernamental, que también estuvieron pasándose el balón. Así es. Te decía que no quería retirarme de estos segmentos para caer en el mundo de los impuestos sin por lo menos reseñar lo que esto de Ciudad Limpia, que no es más que un proyecto donde el sector privado hace inversiones para educar, dije educar, no dije limpiar, para educar a la ciudadanía sobre la importancia de tener una ciudad limpia. Eso mejora la salud pública. Tú viajas con mucha frecuencia a Europa, a Estados Unidos y a diferentes países de Centro y Suramérica, y tú notas la diferencia. Cuando regresas tú dices, y todo esto sucio, y todos esos vasos plásticos sobre la grama. Eso es salud pública. Sí. Llegué de Washington, de Virginia, y en ninguna parte vi un letrero que dijera no pise la grama. La gente no pisa la grama y punto. Así es. Y entonces leía un chiste de esos que pasan por WhatsApp, que decía, los locos no nos preocupamos, somos locos y ya. Quiere decir que no pisamos la grama y ya. Tenemos tareas pendientes. Sí, señor, el mundo de los impuestos. Francisco Canahuata en mi frente. Volvemos en breve. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Bien, ya estamos de regreso, Francisco. Aquí estamos en el mundo de los impuestos. Decíamos en la introducción que era importante desmenuzar esta circular que tú muy delicadamente y con mucha mesura has preparado sobre la ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y entonces te doy la bienvenida al segmento y también mándame un saludo a Norma Aide, por favor. Así es. Norma Aide debe estar ya en tránsito para llegar a cubrir su espacio aquí, que lo esperan, Sí. su fan.
Mira, esta ley que sustituye prácticamente completa la ley 7200 que ha estado vigente desde el año 2000, ha estado cuestionada y se le ha dado amplitud con esta modificación. Y nosotros lo que hicimos fue recoger algunas de las modificaciones que se han introducido al Código Tributario, porque no se entiende que en una ley de esta naturaleza haya modificaciones a la Ley de Sociedades y al Código Tributario de la República Dominicana y al registro mercantil. Pero cuando se analiza tiene una razón de ser, porque eso se ha definido de esa manera. Y hemos querido enviar esa circular a los amigos y relacionados, porque hay elementos que hay que tomar en consideración y el periodo que tienen para adecuar cada cosa es de 1 año y el año pasa rápido. Por ejemplo, en el estado actual de la legislación, antes del 1 de junio, concretamente en el artículo 305 de la Ley 47908 de sociedades comerciales y de sociedades de responsabilidad limitada, se establece que las empresas pueden emitir acciones nominativas de orden y al portador. Eso quedó prohibido de manera radical mediante esta ley 155/17. Quiere decir que todas las empresas que han emitido en algún momento de su historia acciones al portador o de orden tienen la obligatoriedad de hacerla nominal, y el que no se quiera identificar con ella perderá ese derecho. Y se han hecho unos cambios en la misma ley que fortalecen la presencia de la Dirección General de Impuestos Internos para garantizar la transparencia, y de hecho se plantea que es un elemento anti-evasión y anti-elusión. Quiere decir que hemos querido dar esta información detallada porque a veces cuando una ley no identifica que es una reforma tributaria, puede ser que pase inadvertida para mucha gente y entonces lo sorprende en el tiempo. Hay reforma amplia de gran alcance en cuanto a la relación societaria. El fisco, los asesores, los abogados y notarios públicos y los contadores públicos autorizados. Y es muy importante esto porque de lo que se trata es de buscar la transparencia. Entonces, si hay evidencia en algún caso donde un contador, un notario público, un abogado, un asesor se ve, digamos, vinculado y se puede establecer que ha habido encubrimiento, que ha habido falsedad, que ha habido una intención dolosa de un ilícito penal por parte de uno de estos profesionales, también se le otorga un nivel de responsabilidad y de penalización, y la penalización será la cárcel. De manera pues que todos los profesionales que actúan de cara al sol deben continuar haciéndolo de esa manera, y aquellos que tienen dificultad para hacer la cosa de manera clara y transparente deben ir viendo que la ley cambió y que ese cambio en la ley le obliga a cambiar sus actitudes. Eso va a ser muy saludable, pero se crea una figura que es, por ejemplo, en el caso societario, ¿quién tiene la decisión final? Y si hay una persona que tiene la decisión final, aunque no figure como accionista, siempre y cuando lo pueda establecer la administración, tendrá que responder por la sociedad de que se trata. Igual, incluyendo los comisarios de cuentas. Sí, pero sobre todo los accionistas. Yo pienso que es un tema que incluye la offshore de alguna manera y que habrá que poner en blanco y negro
primero nominativa e identificando quiénes son los titulares de estas sociedades. Y yo creo que esto va a ser muy saludable siempre y cuando se vayan haciendo. Nosotros incluso en el anteproyecto de ley de reforma integral al Código Tributario contemplamos una medida de esta naturaleza, pero al mismo tiempo considerábamos un periodo de amnistía para que se pudiera hacer el tránsito. Para que se demuestre la buena intención, exacto, transparentando es como, el patrimonio. Es como a partir de ahora que las cosas se hagan de manera correcta, de manera clara, y que lo que ha ocurrido en el pasado, tolerado por la propia legislación, pues ya no tenga que ser, digamos, motivo de grandes preocupaciones, ni para el fisco, ni para los contribuyentes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo contemplamos de esa manera. Pero esta ley, que no es de reforma tributaria, tiene una amplia reforma tributaria en materia de control societario. Sí, bueno, ha habido, y lo decíamos en uno de los segmentos iniciales, ha habido una serie de leyes que pudieran, puestas en práctica, echadas a correr tal y como están, pudieran revolucionar la práctica profesional en República Dominicana. Y por qué no también el ejercicio comercial de las empresas. Y fíjate que me estoy refiriendo así rápido, la ley de notarios, esta ley de lavado, la que le llaman la ley de quiebra, que no es una ley de quiebras nada. Esa fue modificada también. Exacto, continúa. Sí, esa también fue modificada por la 155. Correcto. O sea, la de registro mercantil, sí, el código tributario, la de sociedades, sí, y esa ley 115 de 2017. De reorganización. Sí, exacto. O sea que hay una serie de... Pero ¿qué sucede? Que si la ley tiene términos ambiguos, viene la disyuntiva de por la falta de consenso, tal vez, de que entra en contraposición con la práctica diaria y la ley queda en un lado y la gestión pública tiene que hacerse ligeramente de la vista gorda para no entorpecer la actividad comercial. Por eso en el reglamento siempre se definen los detalles. La ley otorga un periodo de 60 días y ya han pasado 30. Es un cliché, ¿verdad? Para que salga ese reglamento. Pienso que será un reglamento muy discutido por el alcance que pudiera tener, pero la dirección en que está encaminado va a fortalecer mucho el rol de la Dirección General de Impuestos Internos y va a mejorar mucho el control en cuanto al cumplimiento tributario. Ojalá que esto se pueda ir armonizando y que el reglamento se publique, porque a veces, como pasó con migración, el reglamento pasa años, aunque manda que sea 60 días y no sale. Ojalá que se le dé la celeridad para que ya haya toda la debida claridad en el tema. Pero el llamado es a que los contadores, los notarios públicos, los abogados en sentido general, los empresarios, se lean esta ley de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, porque tiene muchos elementos que es conveniente que ellos conozcan. Sí, bueno, muy importante haber abordado este tema. Ya tendremos oportunidades no solamente de contestar preguntas, sino también de profundizar en la medida que el fragor de la ley pues va entrando en calor. Y sí quería recordarle a los televidentes o advertirle, una advertencia, tú te imaginas, y es que hicimos una promesa de traer el tema de los pagos girados al exterior, y poníamos el ejemplo de honorarios, etcétera, etcétera, y de doble tributación entre países. Nosotros no lo hemos olvidado, pero tuvimos que meternos por aquí hoy. Era que habíamos hecho la oferta de que íbamos a hacer un resumen de esta ley. Correcto. Y eso iba primero. Eso iba primero. Entonces lo que quiero decir es que estamos en una cola, no que nos la pisen. Que cuenten con eso. Que cuenten con eso. La semana que viene estaremos de nuevo en el aire para todos ustedes. Traeremos una nueva edición de Balance Financiero. Muchas gracias, Francisco Canahuate, por tu compañía. Gracias a usted y gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos fielmente.
Hasta pronto. Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF.